tal? Buenas tardes. Esperen que voy a compartir. Acá está. Esperen un minuto, que voy a compartir un PowerPoint. A ver, hasta acá, es este. Es el otro. Bien. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, entonces ahora sí. Bien. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Están viendo ahí, no? El PowerPoint. Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno. Acuérdense después, cuando puedan, pongan presente en el chat y vamos a empezar. Esperen que voy a grabar. Sí, queda grabada la clase. Bien. Bueno, entonces hoy vamos a ver cómo es la representación de la información en los computadores. Y con este tema vamos a poder luego ver el apunte que yo les mandé el lunes pasado para interpretar determinadas partes de ese apunte. Entonces, empezamos. A medida que van ingresando, aunque ya están 22. Está bien. A medida que van ingresando los voy a habilitar. Bueno, entonces, representación de la información en los computadores. Amplío, ahí está. Entonces, siempre todo computador, ¿sí?, que es un centro de cómputo, un centro de procesamiento de datos, ¿qué hace? Procesa información a través de programas, ¿sí? Los programas tienen instrucciones y a través de esas instrucciones y los datos que recibe, la computadora procesa y se obtiene un resultado. Entonces, para que el computador ejecute un programa, es necesario darle dos tipos de información. ¿Cuáles son? Las instrucciones que forman el programa y los datos con los que debe operar ese programa. Entonces, los aspectos más importantes de la informática relacionados con la información, ¿cuáles son? ¿Cómo representarla? ¿Cómo representar esa información? O cómo materializarla o registrarla físicamente, ¿sí? Es decir, ¿cómo hago yo para que el microprocesador pueda interpretar esa información al lenguaje de máquina, ¿no? Bien. Entonces, se le da, o sea, ¿cómo se le da la información al computador? Se le da la información al computador en la forma usual y estricta que utilizan los seres humanos. O sea, lo que nosotros solemos utilizar, que es el alfabeto con su conjunto de símbolos y los números, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes categorías de caracteres. ¿Cuáles son? Los caracteres alfabéticos son las letras de A a la Z, en mayúscula y minúscula. Después tenemos los caracteres numéricos, ¿sí? En el caso decimal, son 10 símbolos que van del 0 al 9, ¿sí? Y después tenemos otros caracteres, los caracteres especiales, ¿no? Como el ampersand, la ñ, el signo de pregunta, el asterisco, el SP, que se utiliza para representar el espacio en blanco, ¿sí? Para poder separar palabras. Los caracteres de control. ¿Qué son los caracteres de control? Que son los que representan las órdenes de control, es decir, dónde empieza una línea, dónde termina esa línea, ¿sí? El indicador de sincronización de una transmisión, es decir, bueno, yo te empiezo a transmitir a partir de este momento, pues se tienen que sincronizar generalmente los dispositivos que se conectan a la computadora, ¿no? Con la unidad de control en particular, con el cerebro de la computadora, la CPU, en particular con la unidad de control. Entonces tiene que haber un indicador de sincronización en una transmisión. Lo mismo para el caso del sonido y otros tipos de señales de control. Y después están los caracteres gráficos, que son los símbolos, módulos con los que se pueden representar figuras, por ejemplo, caracteres de párrafo, que yo puedo colocar adelante en párrafo, bueno, el ampersand y otros símbolos que a veces suelen aparecer en los textos en forma gráfica, ¿no? Entonces, repito, tenemos por un lado, retrocedo un poquito atrás, lo que es caracteres alfanuméricos y caracteres numéricos, ¿sí? Caracteres especiales, de control y gráficos. Entonces,
En toda comunicación con un computador convencional se realiza según los caracteres que admitan sus dispositivos de entrada y salida. Es decir, si yo uso un teclado, bueno, ese teclado, ¿cómo es? Es un teclado español-España, es un teclado español-latinoamericano, es un teclado que maneja digamos, el alfabeto inglés. O sea, dependiendo de lo que yo uso como dispositivo de entrada, bueno, va a interpretar las órdenes que yo le estoy mandando, ¿no? Ahora lo vamos a ver en particular. Y lo mismo los dispositivos de salida. En función del resultado que presenta la computadora, una vez que procesó las instrucciones, bueno, esa información se va a adaptar al medio de salida, o al monitor, o a la impresora, ¿sí? O un plotter, en el caso de que tenga que hacer un diagrama. Entonces, bueno, depende de los dispositivos de entrada y salida, cómo es, digamos, cómo se realiza la comunicación con la unidad central de proceso, ¿no? Toda instrucción o dato se representará por un conjunto de caracteres tomados del alfabeto definido en el sistema utilizado. Como estaba diciendo antes, si yo trabajo con español o trabajo con inglés, ¿sí? Dentro del español, ¿qué variantes tengo? ¿No? Va a depender ahí cómo se interpretan las palabras, ¿no? Y el diseño de un sistema informático resulta más fácil, su realización es menos compleja y su funcionamiento muy fiable, ¿sí? Si se utilizan solo dos valores o estados posibles. ¿Cuáles son esos dos valores o estados posibles? Bueno, 0 y 1. 0 representa, por ejemplo, una luz apagada, el 1 una luz encendida. El 0 es el equivalente a 0 voltios y el 1 es equivalente a 5 voltios, ¿no? Son dos estados posibles. No puede estar una lámpara, por ejemplo, prendida y apagada al mismo tiempo. O está prendida o está apagada, lo mismo con un interruptor. O está activado o está desactivado. Bueno, esos son los dos estados con los cuales se trabaja en la computadora, ¿no? En un sistema de cómputo. Y la combinación de esos estados van a determinar los caracteres y los números. Ahora lo vamos a ver. ¿Ese ¿Me van sería siguiendo? Sí. el sistema binario? Exacto, El lenguaje correcto. El binario. lenguaje binario. Perfecto. Que es a donde quiero ir. Bien, muy bien. Entonces, ahí aparece el concepto de codificación. Uno dice codificación, decodificación. Entonces, ¿qué es la codificación? Es una transformación que representa los elementos de un conjunto mediante los de otro conjunto. Es decir, de forma tal que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un elemento distinto del segundo. Es decir, hay una relación biunívoca entre un conjunto y el otro. Ahora van a ver por qué. Por ejemplo, códigos, ¿como cuáles? Códigos de las patentes de los coches, códigos de enfermedades definidas por la Organización Mundial de la Salud, el DNI, códigos que se utilizan en los productos cuando vamos al supermercado o al almacén, ¿sí? El código de barra. Todos esos códigos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un producto que compramos en el almacén, la leche, el yogur, lo que sea, y lo pasa por el aparatito que detecta los códigos, automáticamente la computadora que está procesando ese código sabe a qué producto se refiere y cuál es el precio. Bueno, por eso hay una relación biunívoca entre el código y lo que representa ese código, ¿no? Entonces, los códigos que permiten comprimir y estructurar la información. Y en el interior de los computadores la información se almacena y se transfiere de un sitio a otro según un código que utiliza solo dos valores representados por ceros y uno. Ese es el código binario. ¿Por qué? Porque la computadora trabaja con el sistema binario, ¿sí? Bien, entonces, tenemos codificación y decodificación. Por ejemplo, al tener que traducir toda la información suministrada al computador a ceros y unos, es necesario establecer una correspondencia entre el conjunto de todos los caracteres nuestros, que pueden ser, digamos, los caracteres alfabéticos y numéricos, y el conjunto binario. Yo tengo que establecer una correspondencia biunívoca, ¿no? De ida y vuelta, entre nuestro conjunto de caracteres y el conjunto binario. Entonces, estos códigos de transformación se denominan códigos de entrada y salida o códigos externos. Entonces, ahí es donde intervienen los dispositivos de entrada y salida. Transforman información externa en señales codificadas, permitiendo su transmisión, detección, interpretación, procesamiento y almacenamiento de forma automática en la computadora. En el caso de dispositivos de entrada, transforman información externa, ¿sí? Por ejemplo, el caso de los teclados, según algunos códigos de entrada y salida, que puedan ver que son el código ASCII, el código EBCDIC,
y el computador recibe esa información adecuadamente. ¿Por qué? Porque automáticamente se transforma en un código binario, ¿no? Y los dispositivos de salida hacen el proceso inverso. La información binaria que llega al computador se transforma de acuerdo a un código de entrada y salida en caracteres que sean inteligibles, es decir, entendibles por el usuario, ya sea por el monitor, impresora o algún otro dispositivo de salida. Bien, entonces, ahí aparece el concepto del binario, del código binario, ¿no? Del bit. Bit viene de la, palabra, de la combinación de palabra binary, digit, dígito binario. Y un bit es una posición, una variable que toma un valor posible, o 0 o 1. Y es la capacidad mínima de almacenamiento de información en el interior de un computador. Lo mínimo que yo puedo almacenar es un bit. Y por lo general se almacena una combinación de bits, ¿no? No es solamente uno, sino de a 8, 16, 32, 64, ¿no? El bit es la unidad de información mínima. Bien. Entonces, a cada carácter le va a corresponder un cierto número de bits. Entonces, un byte, que es lo que más comúnmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, ¿no? Petabyte, exabyte, bueno. El byte es una combinación de 8 bits, el famoso octeto. Y la capacidad de almacenamiento de un computador se mide en bytes y múltiplos del byte, ¿no? Byte es una unidad relativamente pequeña. Entonces se utilizan múltiplos. ¿Cuáles? Bueno, acá lo vamos a ver. Fíjense. Tenemos, acuérdense, un kilobyte son 1000, siempre el número es 1024. 1024 es 2 a la 10. Por eso son 1024 bytes, un kilobyte. 1024 por 1024 es un megabyte. Por eso es 2 a la 10 por 2 a la 10. O sea, 2 a la 20. Y eso da 1.048.576 bytes. Si yo hago 1024 por 1024 por 1024, me da lo que es un gigabyte, ¿sí? 2 a la 30, ¿sí? 2 a la 10 por 2 a la 10 por 2 a la 10, 2 a la 30. Eso me da 1073.741.824 bytes. Si hago 1024 por 1024 por 1024 por 1024, o sea, hacer 2 a la 40, me da este número, ¿no? Me va a dar 1.000.000.000, ¿no? Prácticamente de bytes. 1.099.511, ¿no? De bytes. Y después tenemos lo mismo, 1024 por 1024 por 1024, ¿no? Hacer 2 a la 10 por 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 2 a la 10, 5 veces, nos da este número que tenemos acá, que ya estamos pasando, fíjense, acá tenemos millón, billón, y acá tenemos 11.000 billones. Después, 2 a la sexta, ya estamos hablando de millón, billón, trillón, ¿no? Un trillón de bytes. Y así sucesivamente. El zettabyte, el yottabyte, ¿no? Van a ser 2 a la 70 y 2 a la 80. Esto para que vean que nosotros estamos hoy en día trabajando con mega, giga y tera. Pero el día de mañana vamos a empezar a escuchar petabyte, exabyte, porque cada vez se necesita más capacidad de almacenamiento. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Todos me siguen? Sí. ¿Sí? Es muy probable que hoy tengamos dos Zoom, ¿eh? A continuación de este. Sí, profe, estamos Sí. en camino. Así que por eso quiero explicar esto para poder enganchar el tema que les mandé el lunes pasado. Bueno, hasta acá entonces tenemos lo que es bit, byte y los múltiplos del byte. Bueno, seguimos. Entonces, ahora uno dice, bueno, ¿qué es un dato? ¿No? Porque hay instrucciones y hay operandos. Bueno, el dato es la característica de una información expresada en una forma adecuada para su tratamiento. Es decir, cómo yo voy a representar la información para que se pueda interpretar. Y esa representación de los datos pueden ser analógicos o discretos. ¿Sí? Discretos o digitales también llamados. Analógico es, supónganse, entre dos puntos, una señal, por ejemplo, supongamos una señal senoidal, yo tengo infinitos valores. En cambio, discreto es, entre esos dos mismos puntos, yo voy a tener valores discretos, ¿no? Como por ejemplo una señal digital. Puedo tener dos valores, o valores que los puedo contar. El sistema de computación trabaja con valores discretos, digitales. Entonces ahí viene el concepto de sistema digital, sistema de estados estables, y dígito, que es la variable capaz de asumir un solo estado. Un dígito puede tener o 0 o 1. Los dígitos se agrupan para representar más estados. Ahora lo vamos a ver. No se asusten, ¿eh? La idea es que se entienda el concepto. Profe, Sí, decime.
si podía volver a la Al pestaña anterior. anterior. Sí. Y la otra pregunta es, entonces, ¿los digitales no tienden a infinitos y los analógicos tienden a infinito? ¿O entendí cualquier cosa? No, no, está bien. Vos, toda señal analógica, para poder trabajarla en un sistema de cómputo digital, se tiene que convertir esa señal en, digamos, valores En discretos. ceros y unos. En Digamos, ceros y ¿no? unos. Entonces, ¿qué se hace? Claro, ¿qué se hace? En una señal digital no se toman los infinitos valores. Se toman determinados valores de la señal. Por ejemplo, yo tendría que dibujarlo ahora, ¿no? Habría que dibujarlo. Yo tengo una señal senoidal, digo, bueno, tomo este valor, después este valor, este valor, este valor y este valor. Y esos Después se valores... hace analizado en la salida. A ver, repetime lo último. Se hace analizado. Sí, es decir, esos valores son los que se utilizan para procesar. Y después, cuando se vuelve a crear la señal original, se la aproxima. No es una señal, digamos, exactamente igual que la original, es lo más aproximado posible. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque electrónicamente es mucho más fácil construir un circuito digital que un circuito analógico, ¿sí? Entonces, por la conversión va hoy en día... perdiendo, por la Sí, conversión que hace por esa aproximación a los valores 0 y 1, va sí. perdiendo. Sí, va perdiendo en determinadas señales precisión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las señales de audio, no afecta, porque el oído tiene una gama de frecuencias. Y entonces, cuando vos comprimís el famoso MP3, lo que hace es sacar todas las frecuencias que el oído no escucha. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se acorta y se puede grabar, se puede compactar. Y vos el sonido lo escuchás prácticamente casi igual que el original, porque vos no estás escuchando la frecuencia que no escucha el oído. Vas a escuchar la frecuencia que sí escucha el oído. Entonces ahí vos podés comprimir. Entonces lo que se hace, se pasó de esa señal analógica que tiene infinitos valores, que es una señal muy pura, digamos, muy completa, a una señal digital que es aceptable para el oído humano. Y así se hacen con todos los demás cosas, ¿no? Con simulaciones, cuando se trata de problemas reales llevados... Sí, Una decime. pregunta. Entonces, si el analógico toma todos los valores y el discreto no, ¿significa que el discreto que tenemos hoy en día o el digital que tenemos hoy en día podría ya ser el analógico del día de mañana? ¿O estoy flasheando cualquiera? No, es que hoy trabajamos todo digital. Lo que pasa es que lo digital, ahora lo vamos a ir viendo, te voy a mostrar cómo es, cómo trabaja la información en forma digital para que sea lo más real posible, ¿sí? Pero hoy es todo digital. Lo analógico existe en determinadas cosas, ¿no? Donde ahí no queda otra que usar lo analógico. Pero todos los sistemas de cómputo de hoy en día, todo se digitaliza, ¿sí? Por la facilidad en la fabricación de los componentes. ¿Sí? No sé si habrán visto el video de los transistores, bueno, que la podemos hacer trabajar como interruptor, entonces es más fácil trabajar electrónicamente en forma digital que en forma analógica. Diseñar los dispositivos, los componentes, los equipos en forma digital es más fácil. Bien, ahora va a venir lo que yo les quiero mostrar. Van a ver cómo lo van a ver. Entonces, volviendo a lo digital. Entonces nosotros tenemos codificación y decodificación. Entonces, ¿qué se busca? Se busca decir, bueno, supongamos el semáforo. El semáforo es un sistema sencillo donde nosotros le vamos a decir, cuando vos recibas la combinación 100, se tiene que encender la luz amarilla. Cuando vos recibas la combinación 01, verde. Cuando vos recibas la combinación 111, rojo. Entonces yo acá lo que hice fue codificar. Es decir... Yo no entiendo. Repetime. Sí, Repetime. Sí. cuando termine de mandar la instrucción, como son ceros y unos, ¿cómo sabe que termina? Bien, eso lo vamos a ver ahora. Dame tiempo que llegamos. Listo. La instrucción misma le va a indicar dónde empieza y dónde termina y cuál es el código de operación, cuál es la orden y cuál es la dirección donde están los datos. Ahora lo vamos a ver. Ok, listo. Ahora lo vemos. Entonces, Hola, fíjense. hola. Sí, hola, buenas noches, buenas tardes. No, estaba probando el micrófono porque no me estaba sonando, pero quería hacer una pregunta respecto de lo digital y lo analógico, sí, ¿no? Que en un segmento, digamos, hay una infinidad de valores. Sí. ¿Lo analógico, eso es lo que se llama muestreo?
Cuando está en Bueno, lo digital, perdón. Claro, en lo digital se usa mucho la palabra muestreo, sí, porque vos tomás de lo real una parte que es un muestreo y que lo vas a utilizar para poder procesar la información y obtener un resultado que sirva para analizar lo real, ¿no? Siempre se busca el modelo real y llevarlo a un modelo que lo podamos representar matemáticamente y a su vez digitalmente, ¿no? Eso se hace siempre en todo lo que es simulación. Se busca el problema real, que por ahí es un problema complejo, se trata de sacar la mayor cantidad de variables posible y esas variables, bueno, poder interpretarlas de alguna manera matemáticamente y hacer un procesamiento y obtener un resultado para analizar el problema real, ¿no? Sí, y eso se le llama muestreo, o sea, yo tomo muestras de lo real y esa muestra cómo la represento. Bueno, digitalmente a través de combinaciones de ceros. Por eso el ejemplo este. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a codificar amarillo con esta combinación, verde con esta combinación y rojo con esta combinación. De manera tal que cuando el aparato detecte que recibió 100, que sería niveles de tensión, 5 volts 00, enciende la luz amarilla. Cuando recibe 5 volts 0,5 volts, la verde. Cuando recibió la tensión 555, tres tensiones, rojo, ¿sí? Como algo sencillo. Entonces, el código binario, ¿sí?, es el sistema que utiliza solamente dos estados, ceros y unos. Y las combinaciones de esos estados van a representar determinada información. Ahora lo vamos a ver. Miren. Entonces tenemos, por lo general los computadores trabajan con el sistema binario, pero también existen otros sistemas, como puede ser el octal y el hexadecimal, que se usan como intermediarios. ¿Por qué? Porque facilitan al usuario poder trabajar en un sistema que no sea puramente binario. O sea, una cosa es que yo tenga que trabajar con ceros y uno, ceros y uno, ceros y uno, como la época de la computadora de antes, que tenían interruptores, tenían que poner 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, todo con interruptores. Y otra cosa es decir, yo pongo un pseudocódigo, ¿sí?, que es una combinación que representa tal cosa. Bueno, ahora lo vemos. Bien, entonces, acá empieza, digamos, el tema en sí, ¿no? Entonces, un sistema, por ejemplo, de numeración de cualquier base B, utiliza para representar los números un alfabeto compuesto por B símbolos. O sea, si yo tengo base 10, tengo 10, digamos, símbolos, o también llamados cifras. Todo número se expresa por un conjunto de cifras, ¿no? Y contribuyendo cada una de ellas con un valor que depende de la cifra en sí y la posición que ocupa dentro de ese número. Es decir, mi número va a depender, cada cifra en qué lugar está posicionado, ¿no? Y ahí va a tener un mayor o menor peso. Ejemplo. Podemos representar un número en base B de la siguiente manera. Tenemos los coeficientes, las cifras, ¿sí?, que son N4, N3, N2, N1, N0, coma, este punto es una coma. N-1, N-2, N-3 son las cifras, ¿no? Los símbolos. Cada uno de esos símbolos, según la posición que se encuentra, porque va a ser el símbolo por la base elevado al exponente que corresponde, ¿sí? O el otro símbolo por la base elevado al exponente que corresponde, y así sucesivamente, ¿sí? Esta suma me va a dar el número que yo quiero representar, ¿no? Fíjense, cuanto mayor es la base, cuanto mayor es la base, mayor es el número de cifras que se necesitan para representar cada cantidad dada. Perdón, cuanto menor es la base. Cuanto menor es la base, mayor es el número de cifras que se necesitan para representar una cantidad dada. Si yo lo represento en base 10, tengo una cantidad de cifras. Si lo represento en base 2, necesito más cantidad de cifras. ¿Sí? Ahora lo vemos con un ejemplo. Bien. Profe, ¿puede silenciar los micrófonos? Sí, eso es lo que estaba pensando. Por favor, gracias. Sí, por favor. Acá. Listo. Bien. Entonces, fíjense. En base 10 tenemos 10 símbolos, van del 0 al 9. Entonces, si yo tengo el número 3278,52, ¿a qué es igual? A 3 por 10 al cubo, más 2 por 10 al cuadrado, más 7 por 8 por 10 a la 1, más 8 por 10 a la 0. Es decir, yo tengo la base elevada a la 0, elevado a la 1, elevado a la 2, elevado a la 3. Acá tengo 10 a la 0, como todo número elevado a la 0 es 1. 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, 10 al cubo es 1000. Entonces yo tengo 3 por 1000, 2 por 200, 7 por 10,
y 8 por 1. Eso me da 3.278. Y de la parte fraccionaria, ¿cómo se hace? 5 por 10 a la menos 1, que es 5 dividido 10, y 2 por 10 a la menos 2, que es 2 dividido 10 al cuadrado. Y entonces esto me va a dar 0,52. Entonces de esta manera yo puedo tener un número en base 10 y si lo quiero descomponer, lo descompongo de esta manera. 3 por 10 al cubo, más 2 por 10 al cuadrado, más 7 por 10 a la 1, más 8 por 10 a la 0, más 5 por 10 a la menos 1, más 2 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Esto sería en base 10. Parte entera, parte fraccionaria. Bien. Si ahora paso, por ejemplo, al base 2, al binario, solo tengo dos símbolos. Entonces, este número que yo tengo acá es 10100. No es 10.100, porque en binario no tengo forma de definir, ¿no?, un nombre. Pero es el 10100,001. ¿Cómo lo descompongo? 1 por 2 a la cuarta, más 0 por 2 al cubo, más 1 por 2 al cuadrado, más 0 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0, esta sería la parte entera. Y 0 por 2 a la menos 1, más 0 por 2 a la menos 2, más 1 por 2 a la menos 3, es la parte fraccionaria. Si yo hago la cuenta, tengo 2 a la cuarta, por 1 es 2 a la cuarta, más 0, 2 al cuadrado es 4, por 1 es 4, ¿sí? Más 0 por lo que sea es 0, más 0 por lo que sea es 0, y me va a quedar el resultado 20. Y acá si yo hago la cuenta, esto me da 0, esto me da 0, y me va a quedar 1 por 2 a la menos 3, que es 1 sobre 2 al cubo, que es 0,125. Entonces yo tengo este número binario, lo descompuse, cada una de sus cifras, ¿sí?, van a estar multiplicadas por la base, le va a dar el exponente que corresponda. Dependiendo del lugar donde se ocupa, este 1 va a valer más o menos. Acá vale más que el que está acá, ¿sí? Y vale mucho más que el que está acá. Bueno, y este número que tengo acá sí está en base 10. Escucho. No, que me perdí totalmente. En tanto en Mira, por 2 a la cuarta, en el otro lo entendía porque era decimal. En el otro más o menos lo entendí porque era la cantidad de ceros, ¿no? De miles o de 100. Sí, acá es exactamente al revés. Claro. Acá estaríamos viéndolo al revés y no. No, es exactamente igual, con la diferencia que la base en vez de ser 10 es 2 y que los dígitos solamente son ceros y unos. No hay otros dígitos. Nosotros estamos acostumbrados a la anterior a que tenemos 9 cifras, 9 símbolos, y podemos combinar esos símbolos como queramos, y ahí podemos representar los números que nosotros queremos. Acá tenemos solamente 2 símbolos, y con esos 2 símbolos tenemos que representar todos los números y todas las letras del alfabeto y los números que vos quieres. ¿Cómo se hace? Bueno, con las combinaciones de ceros y unos. Esta combinación 1, 0, 1, 0, 1, lo que yo tengo que hacer es multiplicar cada cifra por la base al exponente que corresponde. Siempre parto de la coma. Acá yo tengo la coma. A partir de acá, de esta suma, si la ven, de esta suma, yo tengo una coma. Entonces yo tengo 0, 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Y después me fijo los coeficientes. Acá tengo el primer 0, 0, el segundo 0, después viene el 1, el otro 0 y el otro 1. Y ahí hago la cuenta y me va a dar 20. 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 2 por 2 por 2 por 2, 16. ¿Sí? Bueno, y después le sumo el otro valor, que es el que está acá, el 1, 2 al cuadrado, 16 más 4, 20. ¿Sí? Acá tengo 16 más 4, 20. Esperen que voy a poner la lucecita que viene bien. A ver, foco. Entonces, ahí se ve. ¿Ven? Acá tengo 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 16. Acá me da 0, acá me da 4. 16 más 4, 20. Acá me da 0, me da 0. Bueno, ese es el primero, 20, acá voy a tener 0, porque 2 a la menos 1 sobre 2, por 0 es 0. Acá también me va a dar 0, y acá tengo 1 sobre 2 al cubo. 2 a la menos 3 es 1 sobre 2 al cubo. Entonces, 1 sobre dividido 2 al cubo, un octavo, es 0,125. Estoy pasando del sistema binario al sistema decimal. Acá estoy pasando del sistema binario al sistema decimal. Parte entera y parte fraccionaria. Parte entera, parte fraccionaria. Sí. Uno podría evitar de desplegar los números cero, ¿no? O sea, todo lo que tiene 1 se podría hacer, ¿no? Sí, correcto. Sí. Uy, ¿se cortó? ¿Hola? No. Ah, porque se está por cortar. Espera que no sé por qué. No. No se cortó todavía, profe.
Ah, ahí está. Bien, me falta, ¿cuánto me falta? 9 minutos. 10. Sí, Eh, casi 10. Casi 10. Cualquier cosa después, y 45, tenemos el segundo zoom, ¿sí? Y no sé si va a alcanzar el segundo zoom. Bueno, tenemos el segundo zoom. Ahora sigo hasta que se corte. Bueno, entonces, sí, los ceros se pueden evitar. Si vos sabés el 1, en qué lugar está, a cuál base elevado al exponente le corresponde, en qué potencia tiene que estar, se hace 1 por 2 a la cuarta más 1 por 2 al cuadrado y después se suma la parte de fraccionaria, 1 por 2 a la menos 3. Pero esto yo lo puse así para que ustedes vean, ¿sí? Para que vean la correspondencia que hay con cada dígito binario y su base elevado al exponente, ¿no? Para que lo vean, ¿no? 1 por 2 a la cuarta, 0 por 2 al cubo, y de ahí sale el número decimal. Lo mismo que se hace en decimal y en binario, también se hace en otro sistema. Por ejemplo, el octal. Miren, vamos al octal. El octal tengo 8 símbolos, 8 cifras. Son del 0 al 7. Son del 0 al 7. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este número, que no es el 537,24, es 537,224, en base 8, y lo quiero llevar a decimal para saber de qué número se trata, tengo que hacer lo mismo. 5 por 8, 3 por 8, 7 por 8. Acá tengo 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2. Entonces tengo 5 por 8 al cuadrado, más 3 por 8 a la 1, más 7 por 8 a la 0. Parte fraccionaria, 2 por 8 a la menos 1, 4 por 8 a la menos 2. Si yo hago la cuenta, la parte entera me da 351. Y la parte fraccionaria me va a dar 0,3125. Y este sería el número decimal equivalente a este número en octal. Esto en base 8 es el equivalente a este en decimal. ¿Se entiende? Es multiplicar cada cifra, cada número que yo tengo, por la base elevada al exponente que corresponde. Por supuesto, el 5 es 5, ¿no? En base 8 es 5, el 3 es 3, el 7 es 7. Pero no es 537 porque yo estoy en base 8. Es 537,24, ¿no? Nosotros por facilidad le decimos, tal número pasarlo de octal a decimal, o tal número pasarlo de octal a binario, ¿no? Profe, pero bueno, sí. ¿el 10 de qué sería? ¿El? El 10. El 10 es la base. Yo estoy pasando... ¿Sería en base 8 en realidad? Esto es base 8 y lo estoy pasando a base 10. El 1, 0 es la base de cualquier sistema. 1, 0 es, en 10 es 10. Le hago una En 2, pregunta. ¿Siempre sí. hay que pasarlo a base 10? La computadora trabaja todo en binario. Lo que pasa es que para poder dárselo... ¿esa base 10 es binario? Eso es lo que no entiendo. Ahora vamos a ver. El 1, 0, acá está, es el número en base 10, porque yo estoy pasando de octal a base 10. Acá, este es base 10. Lo mismo atrás. Si yo vengo acá, este es base 10, porque estoy pasando el sistema binario, el número binario, a base 10. ¿Sí? Acá, en este, directamente yo estoy trabajando el sistema decimal. Entonces, no está expresado. Pero en base 2, el sistema binario van a ser todos 0 y 1, y se pone esto para indicar que es base 2. Cuando yo pongo 1, 0 así, es base 10. Cuando pongo acá, ¿ven? Acá es base 8. Cuando pongo así, lo estoy pasando a base 10. Y ahora lo vamos a ver en extra. Sí, decime. Sí. Sí. Luis, Ahora se me fue la pantalla. Sí, soy Luis. Sí. Se me fue la pantalla de lo que quería decir, está en otra. Pero, por ejemplo... A ver, ¿cuál? Decime. Estamos viendo... sí, ¿cuál? Lo estaba mirando. ¿El anterior? En el de base 10, ahí está. Entonces sería como para poder entender, para mí es nuevo, totalmente. Sí, está bien. Sí. Cuando estamos hablando de 3.278.52. Sí, correcto. 10. Acá estamos en base decimal. Sí. 10 al cubo es 1000. 10 al cubo es 1000, por eso estamos hablando en miles. O sea, en 1000. Sí. Por eso son 3. El 10 a la 2 es en cientos, el 10 a la 1 es decena. Sí, correcto. Acá tenés unidad. 10 a la 0 es unidad. Decena, centena, unidad de 1000 y así sucesivamente. Claro.
La base elevada al exponente, claro, te da 1 acá, 100, sí, decime. Lo que no entiendo después, o sea, hay un montón de cosas que no entiendo, perdón, pero me cuesta. Decime. El cálculo de 5 por 10 a la menos 1, ¿cuánto es 10 elevado a la menos 1? Todo lo que es a la menos es ese número, o sea, 10 a la menos 1 es 1 sobre 10, 10 a la menos 2 es 1 sobre 10 al cuadrado. Es un décimo. Claro. Acá sería un décimo, acá un centésimo, y acá sería 1 sobre milésimo, porque 10 al cubo, o sea, 10 a la menos 3 es 1 sobre 10 al cubo. Claro, 0,5, porque 5 por 1 dividido 10, entonces me queda puntos. Está bien. Sí. Está bien, bueno, voy por acá, una pregunta. Sí. Entonces la base, cuando hablamos de 10, es porque solo tiene 10 caracteres. Cuando hablamos de base 2, es que tiene 2 caracteres, que es el binario, que son 2. Sí. El que tiene 8 es porque tiene 8 caracteres. Eso, ahí justo vi un comentario que un compañero puso que era 8 bits y el bit que es solo 2. ¿Es porque cada vez más tiene esa lógica? El 8 bits, no, ojo, acá los 8 no tienen nada que ver con la cantidad de bits. Acá el 8 es la base. ¿Sí? Listo, vos estás usando me confundí con lo que puso el compañero. Claro, después vamos a ver. Tenía una relación muy lógica esa. Claro, no, después vamos a ver, 8 bits es un byte, cuando se trabaja con palabra, doble palabra, hay 8, 16, ahí sí. Pero acá es la base, yo necesito, en este caso, la base es 8, al elevarlo al cuadrado, ¿sí? Y multiplicarlo por esta cifra, me va a dar el valor correspondiente en esta posición, ¿sí? 8 por 8 es 64. 64 por 5 me va a dar un número que después sumado a 8 por 3, 24, y este es 8 la es 1, más 7 me va a dar 351. Y después acá tengo 1 sobre 8, y acá tengo 1 sobre 8 al cuadrado. ¿Sí? Siempre es 1 sobre 8, cuando es a la menos 1, es 1 sobre 8. Cuando es a la menos 2, 1 sobre 8 al cuadrado. 8 a la menos 3 es 1 sobre 8 al cubo. ¿Sí? Bien. Entonces vendrían a ser como dialectos. 3 tipos de dialectos, el binario, el octagonal y el decimal. Sí, si lo querés llamar como, claro, como lenguajes propios. Sí, si querés llamar dialectos, llamarlo dialectos. Son como, cada cual tiene su propia, digamos, forma de trabajar. Porque vos tenés menos símbolos, y vos con todos estos símbolos vos tenés que representar todos los números. Ahora se van a dar cuenta cuando yo ponga la tabla. Ahora se van a dar cuenta. Vamos al Excel. El Excel tiene 16 símbolos. Van del 0 a la F. A partir del número 10 se representan con letras. A, B, C, D, F. A es 10, B es 11, C 12, D 13, E 14 y F 15. El hexadecimal usa letras. Entonces, si yo tengo un número, por ejemplo, 3F,21, yo hago 3 por 10 a la 1, más F por 10 a la 0, más 2 por 16, 3 por 16 a la 1, más F por 16 a la 0, y tengo 2 por 16 a la menos 1 y 1 por 16 a la menos 2. Si yo hago la cuenta, acá me da 48, acá 16 a la 0 es 1, como la F es 15, acá me da 15, acá tengo 1 sobre 16, que es 0,0625 por 2 me da esto, 0,125, y 1 sobre 16 al cuadrado me da este número, que por 1 es el número. Si sumo, me da este valor en decimal. O sea que este número en hexa es exactamente este número en decimal. Se va a cortar. Hagamos una cosa, chicos. Menos cuarto, arrancamos de vuelta. ¿Sí? ¿Sí? Me quedan 0,30 sí. Bueno. ¿Sí? Arrancamos de vuelta. Profe. Bueno. Sí, hola, ¿qué tal? Pongan, acuérdense, cada vez que entran, pongan presente en el chat. Y ahora menos cuarto, arrancamos de vuelta. ¿Sí? Bueno. Y chao. Bárbaro.